Bueno, muy buenas tardes, damos comienzo a todos los programas de Cine y Teatro Argentino Radio, acá con mi amigo, compañero también, con Patricio Paludi. Tenemos una visita de lujo acá, abrimos con la serie, para mí, una de las mejores series argentinas del año. Para mí la tengo en el top one, te lo tengo que decir, no es porque esté acá con nosotros. La serie de la One en la el serie top de la one. One en el top one. Está bien. Está bien, ¿eh? Te Sí, salió sí. muy bien esa ahí, Patito. No, el que le salió muy bien es A Javier Van der Kutter. ¿Cómo te va, tocayo? ¿Estás ahí? No te escucho, Javito. Yo estoy sin auriculares. A ver. A lo mejor estás muteado. No te escuchamos. logro escuchar. Capaz que tenés que desmutearte. Verte vemos. Bueno, mientras esperamos a Javi que ahí. Bueno, ahí ya está, me Ahora dice. sí, a Ahora ver. sí, ¿no? Hola, Javi, ¿estás ¿Listo? ahí? Ahora perfecto, sí, arranco. perfecto. Muchas gracias, perdón. Javi. No, está todo más que bien. Che, qué lindo charlar contigo. Cómo hemos disfrutado la serie. Somos seguidores de antes, de la fama de la One. Y bueno, y seguimos ahora y diciendo que sos el realizador para mí uno de los más importantes. Y en estos momentos, ¿cómo se resignifica la serie que llegue hoy a todas las plataformas en estos momentos que... hoy se leen los titulares de los diarios, los derechos de las mujeres vulnerados en alineación con Estados Unidos, ¿no es cierto? Una reivindicación queer, ¿no es cierto?, que hizo Moria siempre, y hoy cómo se resignifica estrenar esta serie en este año también en el contexto político actual argentino. Bueno, en principio es una alegría enorme poder hablar de estos temas con libertad, poder plantearlos en una serie y que la serie le vaya bien y entonces que llegue a todos lados. De todas maneras, esta es una serie que, como todos saben, está, digamos, es con Netflix y creo que eso estuvo buenísimo porque hubo muchísima gente trabajando en la serie y demás, pero bueno, tenemos que seguir como defendiendo nuestra cultura, tenemos que seguir defendiendo nuestro espacio dentro del Inca, porque bueno, en mi caso las 4 películas que hice las hice a través del Inca y siento que en esa franja hay un montón de identidad, de cultura, que si no defendemos ese espacio, ¿viste? Entonces esto es una situación que está buena y que el hecho de que esté en la plataforma ayuda muchísimo, pero tenemos que seguir todavía defendiendo lo que nos corresponde y demás, ¿no? Para que nuestra identidad, porque vos sabés la cantidad de películas y de universos que hay en esa franja de la que estamos hablando, muchísimos creadoras y creadores que pudimos contar nuestras primeras historias. Entonces ese espacio hay que seguir defendiéndolo un montón. Dicho esto, es una alegría enorme poder también masificar un montón de estos temas de los que estás haciendo referencia, Javi, que bueno, y sobre todo a través del prisma de la One, de un ícono de nuestra cultura popular. Y eso se está como sintiendo muy bien, porque todas las devoluciones o bueno, todo lo que voy leyendo también en relación a la figura de Moria, tiene que ver con esto que estás diciendo y incluso muchas cosas que no se sabían, ¿no? Sobre todo la terapia de electroshocks, cuestiones de su infancia y demás, que bueno, que vienen a, como ella lo ha hecho siempre, a echar luz sobre ciertas temáticas, ni que hablar lo queer, ¿no? Porque la mirada de la serie está relacionada con lo queer, es un hilo conductor en la serie porque es como mi mirada también y la mirada de los guionistas y de la producción de About sobre una figura. Entonces eso ya te organiza una curaduría de temas, de cómo verla, de qué dejar afuera, porque hay un punto de vista de cómo contar a una figura. Escuchándote, tuviste muchas imposiciones o tuviste una libertad total para recrear junto con Moria y con el maridaje con Armando Bo, el alma mater de About? Sí, mira, para poder hacerla. Tuve mucha libertad, te voy a ser totalmente honesto, tanto desde About y desde Mercedes Renque, que fue como la que primera soñó junto a
a Erika Halvorsen hacer esta biopic, y desde Netflix, ¿no? Tuvimos también mucha libertad, obviamente idas y vueltas, obviamente como ustedes vieron, la serie tiene ciertos corrimientos y ciertas licencias y bueno, entonces todo eso hubo que plantearlo, contarlo, referenciarlo, pero siempre a favor, tanto desde About como desde Netflix, ¿no? Porque yo sería una figura que está un poco como en el medio de la casa productora y de la productora, y por otro lado la plataforma. Es un poco ese puente, es un showrunner, entonces en ese sentido de ambos lados tuve mucha libertad, y no solo eso, sino como ¿qué más? Y creo que tiene que ver igual con la figura de Moria, que es como que tiene eso inclasificable, y que cuando la empezás a pensar, si no la pensás con libertad y con autenticidad, no sé, eso fue como un faro para esta narrativa particular que apareció. Javi estaba también mirando muchas declaraciones de historia de Moria, cómo fue cambiando como Mirta, que fue cambiando también ella, evolucionando su pensamiento de cuando venía desde la época de dictadura hasta pasar por los gobiernos más progresistas. Eso hasta la actual pareja Pato Galvarini, que está hoy Moria. ¿Eso lo quisiste dejar afuera? ¿Querías abordarlo en algún momento, el tema político de ella? Porque ella fue también fluctuando y cambiando, y podemos decir progresando por en un ambiente algo más progresista, ¿no es cierto?, de su mirada, más allá que siempre lo tuvo con el tema queer. Sí, mira, más que dejarlo afuera, cuando empezamos a pensar la serie, eso también nos apareció una opinión ahí, y la verdad es que yo me acerqué más a Moria y al personaje que construimos, porque no deja de ser una ficción, ¿no? Entonces, cuando fuimos construyendo también nuestra muestra, también no es que dejamos afuera, porque también quedaron vínculos afuera, también quedaron, sino como que nos basamos más en los estados de una estrella desde su juventud, de sus inicios en el mundo del espectáculo hasta hoy, y fuimos contando más los estados emocionales por los que ella fue pasando, más que aferrarnos tanto a un contexto que no es que me interesaba más o menos, simplemente no entraba tampoco en estos 8 capítulos, y como te decía hoy, en esta curaduría y en esta mirada, ¿no? Nos apoyamos en lo que teníamos ganas de contar de esta figura. Por ejemplo, no sé, pienso que cuando hablamos de un vínculo como el que ella tuvo en los 90 con Luis, también no es solamente hablar de él, es hablar de cómo se relacionaban las parejas en los años 90. O sea, esa pareja y ese vínculo es metáfora también de una época, y de esa manera uno filtra el contexto, ¿no? Más que decir, bueno, estoy señalando a este personaje y estoy diciendo esto de este personaje, ¿no? Porque digo, eran dos, no era uno solo. Si ustedes ven las escenas, digo, el comportamiento es de una pareja, no de un individuo solamente, ¿no? Entonces, el juego es de a dos para que se dé. Y hoy escuchaba también un poco también con Luis, que bueno, que es muy difícil, me imagino, en tu posición, porque estamos retratando una figura que vive con sus descendientes, que son muy coetáneos también, ¿no es cierto? Y es una ficción, y que no vas a dejar a todo al 100% decir, porque si no sería un documentario en una ficción. Por declaraciones de la hija de Badalá, me refiero. Sí. La verdad no estuve como tampoco tan al tanto. Obviamente sé, porque estoy leyendo todo y demás. No profundicé, es eso lo que quiero decir, porque estuve trabajando todo el día, por suerte, porque... pero eso que dije recién, me parece que en muchos casos, digo, en el primer vínculo que ella tuvo de muy joven, son varios personajes por ahí en uno, son varias personas que nosotros llevamos a uno. Ella se relacionó con un tipo violento mira, justo ahí estamos viendo la imagen. Terrible. Rubén, interpretado por Francisco Bertín, que reúne un montón de cosas que tienen que ver con cómo ella se vinculaba en ese momento con los tipos, y que cuentan a una Moria también, ¿no? Una Moria que fue mutando. Entonces,
digo, obviamente, y que es desconocida para muchos. Yo no sabía la relación que tenía con Porcel, con Olmedo, que ella fue una de las primeras reivindicadoras que decís, soy un sujeto y no un objeto, ¿no es cierto? totalmente, totalmente en ese momento. Y que si uno, a ver, o con el diario del lunes, si uno mira un Ujú. poco la vida de Moria, estoy seguro que fue así. Digo, más allá de ficción, de relatos, de recuerdos, porque cuando uno construye una ficción, la construye no solamente con el dato real, viste, que decís esto fue así, no, no, uno se mueve, y más esta y cómo la quisimos contar, uno se mueve y también, viste, cómo es la memoria recupera cosas que a veces, digamos, tienen ya su propio IVA, tienen ya su propio plus, su propio imaginario. Eh, por eso es importante lo que también le he escuchado a Moria decir, que es una ficción, digo, sobre su vida, por supuesto, pero en donde hay licencias, en donde hay licencias. Y la manera en que ella se vinculó también, bueno, también pienso con Sofía, con su hija, ¿no? Como, digo, no, no es que ella está señalando o juzgando a un personaje en particular, pero ella no se está exponiendo. Toda la vida Moria con esto del escenario de la vida y con atravesar la cuarta pared y no como hay algo de eso que siempre estuvo expuesto, entonces es cero careta ella en el momento de contarse a sí misma. Yo creo que eso es lo que tiene de las biopics de una figura viva, que no, es cero careta y que no está pauperizada toda la serie, pasteurizada sería el término, sino que realmente la exponés con sus pros, con sus contras, que se abrió su corazón y no hacer una imagen angelada de la figura de Moria. Exactamente, exactamente. Creo que eso le da también, dentro de este mundo un poco fantasy también que construimos, verdad, digo, porque Ujú. uno puede construir un relato más, menos realista, pero lo importante es que tenga verdad dentro del tono que te manejes, ¿no? Como también reconozco que había un montón de dudas cuando estábamos como construyendo el tono de la serie, ¿no? Como no sé, pienso que también es un ejercicio actoral, es una mirada que no solamente es la mirada de un director, es la mirada de los guionistas, es la mirada de las actrices que la interpretan, ¿no? Como que siento que Sofía tiene una mirada y una Moria, Griselda tiene otra y Cecilia otra, y es también porque Moria fue mutando en este arco de tiempo que se cuenta en la serie. Entonces, digo, defiendo la ficción en ese sentido, ¿no? Y la libertad con la que se cuenta, o sea, no ir por los parecidos, que por ahí es lo que una biopic cuenta y pareciera que si no es parecida, o sea, va a decepcionar. Y es todo lo contrario, si uno capta la esencia, capta esa verdad, puede ser hasta incluso mucho más potente, Y es, ¿no? Correrte de estos. Me parece bárbaro, sí, uno no es una caricatura, sino que bueno, ni es una copia, ni es una imitación, sino que es una composición y están las tres impecables. Abro el juego a mi colega también acá, Pato, que se sale de la vaina por preguntar No, también. Javier, te felicito por la serie, es impresionante. Gracias. Escuchando un poco lo que hablaban con Javi recién, este tema de que no es una versión angelada de Moria, y obviamente no sería una película de Moria, no sería un trabajo tuyo, no imagino nada tuyo muy angelado, ni nada de Moria muy angelado. Pero yendo a la génesis del proyecto, porque vos hablaste recién de una curaduría que hicieron a la hora de elegir los momentos. ¿Cómo empieza el proyecto? Porque tiene un montón de toques surrealistas, Moria participando ella también, tiene ideas muy interesantes y muy inusuales para este formato. Entonces, ¿de dónde nace todo eso? ¿En qué momento? Mira, eso te diría que después de que me proponen Mercedes Renque y desde About hacer la serie, como te conté, estaba también en ese primer momento Erika Halvorsen. Eh, lo que sucede es que me piden pensar un ángulo, pensar lo que se dice un ángulo, pensar un punto de vista, a ver cómo lo contarías vos. La verdad que yo agradecí la propuesta, me dio vértigo, obviamente, porque te abruma un montón. Y ahí me puse a pensar
cómo veía a Moria. La verdad es que yo veía a una persona de casi 80 años que me decía, me encanta la música electrónica, me encanta bailar en medio de... Entonces yo dije, bueno, hay que contar esta persona gánica, entusiasmada. Digo, como que empecé por ahí y después, basándome en las frases de ella, titiritera, pasado, presente y futuro, la temporalidad, la inmortalidad, empecé a imaginar este mundo de maquetas, que obviamente que también eran maquetas, pero también eran estudios de cine de donde entraba y salía, y eso después se fue reduciendo a las maquetas porque era más interesante verla a Moria siempre en otra escala, como una Queen Con, como le decimos, ¿no? Como una especie de Mostra Godzilla que va manipulando un poco y tejiendo su historia. Entonces, esas fueron como las primeras notas mentales, y cuando tuve más o menos claro por dónde iba, viajamos con el equipo de About a Mar del Plata a contárselo a ella, que estaba haciendo Brujas allá, y lo de las maquetas inmediatamente la sedujo, porque aparte a Moria le encanta pensar fuera de la caja. Hoy, conociéndola un poco más, lo puedo decir. Y también hubo una propuesta que creo que estuvo muy bien, que fue decirle, mira, para conocerte mejor quiero filmarte, ¿no? Entonces tuvo la gentileza que la vaya a filmar en otro viaje a Mar del Plata con un equipo muy chiquito, en la última función de Brujas, en el Hermitage, en una Semana Santa, la del año pasado. Y ahí, bueno, si vieron toda la serie, no quiero spoilear mucho, pero ya las imágenes están dando vuelta por todos lados, apareció una Moria íntima, una Moria también más vulnerable y conmovida también por todo el proceso que significó para ella Brujas, una obra que hizo durante 34 años, en donde siguió criando a su hija, que vieron también sus nietos, ¿no? Entonces, cuando vi también esa Moria tan emocional en algún punto, bueno, me dio muchas claves para contar también lo vincular. Y además nos entendimos muy bien y pensamos ahí, tiene que estar Moria en la serie, interpretándose a sí misma dentro del mundo de maquetas. Así que fue como al principio un ángulo bastante contundente, crear esta especie de Dogville, ¿viste? Pero después se le fue dando forma en todo el proceso, durante todo el proceso. Y eso creo que fue lo rico, ¿no? Pero fue así. Y después, digo, cuando Moria me dice, cuando tengo sexo se me va la cabeza, bueno, a mí también se me fue la cabeza. Claro, maravilloso, como epifanías que tiene, ¿no? Exacto, exactamente lo que decís, ¿no? Y que ella pueda viajar al futuro, y que eso no deje afuera a los espectadores tampoco, digamos, poder contarlo de una manera que no te parezca solo una rareza, sino que también entres en ese viaje, ¿no? Y también reivindicar el goce en la mujer. Bueno, fueron muchas cosas que fueron apareciendo también en la construcción, mientras estábamos construyendo la serie. Javi, escuchándote, es un punto alto en tu carrera, que vos la venís remando con todo lo que es el cine independiente. ¿Cómo sigue Javier después de la UAN si tuvieras que elegir una figura para hacer una biopic? Ah, qué pregunta, Javi. ¿Te la respondo o no te la respondo? Te digo o no Bueno, le digo. Por suerte estamos llenos primero que no sé si va a ser una biopic así como basada en una figura, sino quizá me está interesando más como ir como a un caso que obviamente tiene que ver con lo LGBT y demás, que no, eso sí, no puedo como decir mucho, pero sí hay figuras que me flashearía contar que me encantan, no sé. Tira algo. Decilo para que después se sepa que es tuyo el proyecto. Me gusta mucho la historia de la Coca, por ejemplo, de la Coca Sal. Ay, tenés razón, y no se hizo. No sé, digo. Contada no sé por About va a ser un gol. Sí, bueno, y por Armando. Y por Armando. Claro. Si vos me preguntás a mí, yo te digo, bueno, me sentí tan cómodo en About. Fue una productora que les decía, me dio mucha libertad, tanto Mercedes como el Chino Fernández, Armando.
¿viste? Súper sensibles a todo. Entonces, digo, también viajé por ahí cuando me preguntaste, pero bueno, qué sé yo, pensar en ese cine, en ese tipo de cine. A mí vos sabés que me gusta también el erotismo en el audiovisual, en tesis, digo, tenía 9 escenas de sexo, quedaron 6 en la película, pero acá también aparece un poco Queremos ver la versión extendida de Sí. tesis o nueva modificación. Vos sabés que hoy cuando promocionábamos tu nota, yo puse, vamos a hablar con el director de la mejor película del año pasado y de la mejor serie de este año. Acá somos muy fanáticos de tesis. Y Muchas gracias. toda esta serie de Moria, con todo el sexo, drogas, todo lo que se muestra sin ningún tipo de filtro, ¿ustedes se dieron cuenta que iban a sacudir un poquito Netflix, que suele tener propuestas más cuidadas? ¿Cómo Está fue eso? cuidada. No está tan cuidada. Sí, Yo pero, la veo como... pero es el espíritu Moria, Pato. Bueno, vuelvo a decir que de verdad, y no es porque que fueron, y ustedes lo pueden ver en la serie, hubo libertad para contarlo. Y creo que desde el momento que una plataforma así decide hacer la vida de Moria, está bien que uno puede ir por muchos lados distintos, pero me parece que de toque engancharon con la propuesta, ¿no? Y la defendieron también y se apropiaron y la militaron dentro de la plataforma. Todo el equipo, Erika Halvorsen, como decía hoy, Juliana Moreno, o sea, fueron aliadas en ese sentido, nos dieron mucha libertad, siempre, obviamente, la discusión bienvenida y demás, pero sería injusto que diga que nos... No, a todo lo contrario, alentaban este camino, obviamente con dudas, con incertidumbre, tratando de ser lo más, digo, audaces posibles, pero porque me parece que la energía de Moria nos habló todo el tiempo de eso. Moria es una manera de estar en el mundo y su filosofía y su forma de vivir también. Entonces era complejo ir por otro lado. O sea, como que de alguna manera esa vida te va dictando un poco qué narrativa tenés que tener para contarla. Javi, ya con esto terminamos. Está un colega tuyo pidiendo pistas en estudio. Te queremos un día en estudio. Te agradecemos la gentileza. Sé que estás con 1000 cosas, pero cumpliste con la generosidad y rigurosidad. Sos muy caballero. Las repercusiones de la serie Moria en el mundo y qué película estás haciendo, que eso que nos puedas adelantar. Pues imagino también, aparte de las series y las plataformas, seguís con tu camino realizando películas. Mirá, bueno, sé que le está yendo muy bien, viste que se toman para las métricas se toman como 10 días, cosa Sí. que yo tampoco sabía y soy medio burro en ese sentido, pero sé que le está yendo súper bien, que en varios países de la región va primera, que está como obteniendo buenos ratings dentro de España, también está dentro del top de España, cosa que es bastante compleja para una serie argentina. Entonces eso nos pone muy contentos y acá le está yendo súper bien en Argentina. Y con respecto al cine, bueno, estoy ahí atrás un poco de una historia familiar que recién estoy empezando a bucear. Lo de Moria me llevó muchísimo tiempo y dedicación y entonces sí fue un año y pico, casi 2, que fue muy dedicado a esto. Y bueno, entonces estoy como en notas, ¿viste? Como que. Pero es una historia de mi familia que creo que puede llegar a interesar y a mí me gusta mucho mirar para adentro también. Qué bueno, te agradecemos infinitamente, Javi. Bueno, ya nos estaremos dando nuevamente un abrazo. Disfrutamos mucho la van premier en el Lola Membrives con ese espíritu del teatro de revistas. Ver la proyección en pantalla gigante, el primer capítulo es increíble, pues si la serie se valora a través de una pantalla, pero no saben lo que es la gente a través de pantalla grande, se valora 10 veces más. Increíble laburazo, la disfrutamos, la devoramos acá con Pato la serie en 2 días. Así que te agradecemos tu tiempo, Javi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, estamos para lo que necesites y te estaremos apoyando con todos los proyectos independientes y lo que te venga de tu carrera. Abrazo inmenso, Javi, toca yo. Gracias. Abrazo grande. Nos vamos viendo tu tráiler y ya volvemos. Cine y Teatro Argentino Radio. Todos los martes en Somos